a la presentación de papers recibidos en el Congreso. En esta sesión vamos a presentar una serie de papers recibidos por sus autores. Antes de ello, voy a leerles el título y resúmenes de otros artículos o papers que se han recibido. Procedo con la lectura de títulos y resúmenes a continuación. El primer artículo lleva por título Deuda pública y tipos de interés, el papel de la represión financiera. La autora es Nuria Domínguez y el resumen es el siguiente. En una buena parte de los países occidentales desarrollados, los niveles de deuda pública habían alcanzado unas cotas elevadas en los años siguientes a la crisis económica y financiera internacional de 2007-2008. Las repercusiones de la pandemia del coronavirus, desatada a principios del año 2020, y la respuesta de las autoridades públicas para contrarrestar su extraordinario impacto, han disparado las ratios de deuda pública hasta alcanzar los registros más altos en perspectiva histórica. La atención del servicio de la deuda pública se ha convertido así en un enorme reto. En la presente comunicación se presta atención al alcance que tiene o puede tener la denominada represión financiera para atenuar la magnitud de dicha tarea. El siguiente artículo lleva por título Educación financiera y ciberseguridad, cuyo autor es Santiago Enfedaque. El resumen de este artículo es el siguiente. El proceso de digitalización está originando unas profundas e intensas transformaciones en las relaciones económicas y sociales y tiene una incidencia especial en la prestación de los servicios financieros, tanto en la vertiente de la oferta como en la de la demanda. Las ventajas de la digitalización financiera son múltiples, pero también son considerables los riesgos que surgen en el nuevo entorno operativo. Los programas de educación financiera deben actualizarse para incorporar los conocimientos y competencias asociados, así como para incluir el tratamiento de los diversos riesgos. En este trabajo se incide en tal sentido y se valora positivamente la elaboración de un índice internacional específico sobre la preparación de los ciudadanos en materia de ciberseguridad, promovido por la consultora Oliver Wyman. Y una vez leídos estos dos resúmenes, procedo a presentar al primer interviniente, que es don Luis Alejandro López Agudo, que expondrá las líneas principales de su trabajo presentado a este congreso. Cuando quiera, don Luis Alejandro. Buenas, pues yo soy Luis Alejandro López Agudo y voy a presentar un trabajo que he hecho junto con Óscar David Marcenaro Gutiérrez. Y bueno, analizamos la educación financiera para el caso de estudiantes que han hecho PISA, o sea, son estudiantes de 15 años. Y este trabajo en concreto está enmarcado en un proyecto que tenemos con FUNCAS y aparte en trabajos previos que hemos hecho sobre PISA, tanto en PISA 2012 como en 2015, que son también otros años en los que pues, se ha analizado la educación financiera. Bueno, voy a ir bastante rápido, o sea, voy a poner la presentación, pero más voy a comentar lo que hemos hecho. Básicamente, como ya saben, pues desde el año 2012, pues PISA empezó a evaluar las competencias financieras que tenían los estudiantes y claro, todo esto fue a raíz, ya sabemos, de la crisis económica, que adquirieron mucha relevancia este tipo de competencias. Y bueno, empezamos analizando un pequeño número de países porque era voluntario la participación en este tipo de evaluación y luego pues más países se han ido sumando a este tipo de evaluación de competencias financieras. En concreto, en nuestro trabajo analizamos cómo ha afectado la educación financiera que reciben los estudiantes de 15 años a su competencia financiera, basándonos en estos datos los más recientes, que son los de PISA 2018. Y para hacerlo de la forma más rigurosa posible, pues hemos utilizado un procedimiento que se llama efectos fijos de estudiantes, que nos permite ir más allá de la correlación e intentar obtener resultados más causales, o sea, más de impacto, más que de simplemente correlaciones. Y vamos a analizar los 20 países que han participado en PISA 2018 en esta evaluación financiera.
O sea, que queremos contestar a la pregunta de ¿es la educación financiera que están recibiendo los jóvenes de 15 años mejorando, empeorando, manteniendo igual la competencia financiera de estos jóvenes? Pues eso es lo que queremos ver. Como ya he comentado, son datos de PISA de 2018, tenemos 20 países y son estudiantes de 15 años. Y en concreto se les evalúa, bueno, ya saben que en otras competencias como son lectura, matemática, ciencia, y en este caso para esos 20 países también la competencia financiera. Además se les hace un cuestionario en el que tienen que contestar a preguntas sobre sus capacidades manejando dinero, por así decirlo, y aparte sobre tipos de formación que han recibido. Las preguntas que utilizamos en concreto para este trabajo es una en la que se le pregunta al estudiante si ha recibido algún tipo de formación en cuanto a manejar, por así decirlo, hacer transacciones u operaciones con dinero. Y esa pregunta tiene 4 apartados. Una es si ha sido ese tipo de formación la ha recibido en su clase de matemáticas, en otra clase totalmente, totalmente diferente, que puede ser, por ejemplo, una de economía, en una lección que hayan recibido aparte de algún tipo de profesional que venga de fuera de la escuela, o si están recibiendo educación financiera en algún tipo de actividad extracurricular. Un análisis previo de estos datos nos ya ha llevado a la conclusión que ya llevamos obteniendo desde el PISA 2012 y 2015, y es que son los estudiantes que reportan haber recibido algún tipo de educación financiera, son estudiantes que suelen estar por debajo de la media en cuanto a calificaciones en lectura, matemáticas y ciencias, y además tienen estatus socioeconómicos más bajos. Y como todos los ciclos que hemos analizado, nosotros ahí ya vemos un cierto tipo de selección, porque parece que en todos los países analizados la mayoría de los estudiantes que reciben este tipo de educación son estudiantes que o bien se autoseleccionan dentro de este tipo de formación debido a que, por ejemplo, pueden elegir asignaturas que son alternativas a lo que es el currículum normal, o bien porque los profesores les seleccionan, o sea, le asignan ese tipo de asignaturas de economía, por ejemplo. Bueno, la metodología no voy a entrar mucho. Básicamente lo que hacemos es, en vez de usar mínimos cuadrados ordinarios, que es la típico análisis de correlación, pues nosotros utilizamos efectos fijos de estudiantes y lo que hacemos es comparar las notas o competencias que tiene el estudiante en matemáticas con su competencia en finanzas, en educación, bueno, competencia financiera, mejor dicho. Y vemos cómo varía ese tipo de nota en función de si han recibido educación financiera o no en uno de esos 4 tipos que he comentado. Y a partir de este tipo de análisis podemos llegar a conclusiones casi causales. Por lo menos vamos más allá de lo que es la correlación. Como les digo, no voy a pararme mucho. Estos son los resultados de mínimos cuadrados ordinarios sin utilizar la metodología que comentamos. Y esos son los países. Está Bulgaria, Brasil, Canadá, Chile, Estonia, Finlandia, Georgia, Indonesia, Italia, Lituania, Latvia, Países Bajos, Perú. Bueno, ahí lo pueden observar. Y en todos ellos tenemos que parece que la educación financiera es negativa. O sea, esos son desviaciones estándar, por lo tanto quiere decir que los estudiantes, por ejemplo, de Bulgaria, obtienen 1,2 desviaciones estándar por debajo en su competencia financiera porque han recibido educación financiera. Y ese resultado es fruto del uso de mínimos cuadrados ordinarios y estamos midiendo asociaciones, o sea, estamos midiendo que los estudiantes que toman esa educación realmente son estudiantes por debajo de la media. Entonces, para solucionar este tipo de sesgo, usamos usamos efectos fijos de estudiantes y estos son los resultados y en concreto tenemos que no es así, sino que parece que son aquellos estudiantes que reciben educación financiera y en concreto dentro de la asignatura de matemáticas, aquellos que tienen mayores competencias financieras. El resto, las otras 3 modalidades, que en otro tipo de clase que no es matemáticas, debido a la visita de algún profesional externo al colegio o por actividades extracurriculares, no parece que afecte a ninguno de los países, pero sí que afecta el hecho de recibir cierta educación financiera en matemáticas, que posiblemente sea que estos estudiantes han hecho algún tipo de problema o problemas en matemáticas en los que se aplica, por ejemplo, en vez de poner el enunciado hablando de algún tema en concreto, pues se les pone sobre algún tipo de tema económico. Y para concluir, como les digo, iba a ser bastante breve, pues bueno, hemos visto que al usar mínimos cuadrados ordinarios el problema que teníamos es que sale lo de que esos estudiantes que hacen la educación financiera
suelen ser estudiantes autoseleccionados normalmente en asignaturas de educación financiera. O sea, son estudiantes que eligen recibir este tipo de educación y suelen ser estudiantes que eligen esa asignatura para no coger otro tipo de asignaturas quizás más demandantes, como pueden ser, no sé, algunas matemáticas más avanzadas o algún tipo de asignatura diferente. Sin embargo, parece que la educación financiera que reciben en la clase de matemáticas sí que es efectiva. Y por lo tanto, la política que sugerimos es que para evitar esta autoselección de los estudiantes, igual que las ciencias son muy importantes, la educación financiera también lo es, porque es una competencia que van a tener que estar desarrollando durante toda su vida. Por eso nosotros, a raíz de estos resultados, pues sugerimos que los estudiantes dentro de su currículum tengan integrada una asignatura que sea de economía de economía básicamente. Igual que tienen lengua y matemáticas, pues la economía consideramos que es importante. De esta forma se evita también que no sean los estudiantes menos competentes los que se autoseleccionan dentro de este tipo de educación, sino que todo el mundo, todos los estudiantes, reciban este tipo de educación. Además, es importante que esta asignatura la impartan profesores que estén familiarizados con la economía, que sean economistas, porque suele ocurrir que las asignaturas de economía son impartidas por profesores con un enfoque transversal, es decir, que no son profesores normalmente que dan otras ciencias sociales, no solo la economía. Pueden ser profesores de historia, de geografía, entonces también eso también lo vemos muy, muy importante. Así que ya está, con esto terminaría mi presentación y muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, don Luis Alejandro, por su intervención y el artículo, es muy interesante. Y a continuación damos paso a doña Ángela Callejón y doña Estefanía Lorente, que también expondrán el trabajo que han presentado a este congreso. Cuando quieran. Buenas tardes. Queremos comenzar esta intervención felicitando a los organizadores del Congreso por su idoneidad, su necesidad y también por la altura con que se está llevando a cabo. De igual manera, queremos agradecer la oportunidad que se nos brinda para poder aportar nuestro granito de arena en estas jornadas tan enriquecedoras. El trabajo, que lleva por título La educación familiar como base de la educación financiera, lo hemos realizado Estefanía Lorente, que me acompaña. Hasta ahora Estefanía ha sido alumna mía, sigue siendo alumna de posgrado y ya pues ha iniciado su andadura en el ámbito de la investigación, lo cual me llena de alegría poder compartir este primer trabajo con ella. Con este estudio pretendemos poner de manifiesto la importancia que la educación recibida en la familia tiene sobre la educación financiera. La familia es, junto al trabajo, el ámbito de desarrollo personal, natural, y por eso tiene un especial protagonismo en la educación de las personas, en su educación en general y en el ámbito financiero en particular. Las personas somos antropológicamente seres sociales y económicos y por tanto influimos y somos influidos por la sociedad y la economía de manera vitalicia, como se ha dicho en alguna ocasión en este congreso. Somos educandos y educadores siempre. Etimológicamente, el vocablo educar procede del latín educare y tiene una doble dimensión. Por una parte, sacar o extraer lo mejor de uno mismo o de otra persona y por otro lado, añadir o formar. De tal manera que podríamos decir que educar es ayudar a ser mejor persona. Es decir, ayudar a sacar lo mejor, la mejor versión de uno mismo, aportándole a la vez todo lo bueno que del mundo puede recibir para crecer como persona. En este sentido, la familia pues, tiene un papel fundamental porque aporta al individuo una formación integral, no solo técnica, capaz de asentar los pilares sobre la que se formará un profesional bien cualificado, sino también responsable, porque está cimentada en valores. Al hilo de lo mencionado, destacar en primer lugar el papel de la familia como una institución social y económica básica y concretamente su influencia en la educación en general. Encontramos dos tipos de influencia. Por un lado, una generalizada, en la que actúan todos los componentes y factores que conforman el entorno familiar, como puede ser el ambiente donde se desarrolla la vida personal de los hijos,
la influencia que ejercen sobre estos los miembros parentales o incluso las diversas relaciones que se llevan a cabo en el seno familiar. Y por otro lado, una influencia específica en la que la familia contribuye a aspectos concretos de la formación personal de los niños, como pueden ser la adquisición del lenguaje, adquisición de hábitos y el desarrollo afectivo. Este conjunto de influencias va a dar lugar a la adquisición de valores y principios por parte de los jóvenes, y por ello es muy importante que crear un ambiente familiar y, por supuesto, conversaciones instructivas que favorezcan la propagación de estos valores. En segundo lugar, es también muy importante la participación activa de la familia junto con los profesionales de la educación. Sabemos que el desarrollo educativo de un niño tiene lugar en dos espacios, como es en la escuela y en la familia, y por tanto estos dos espacios deben ser complementarios con el objetivo, pues, de generar esa confianza estudiantil y esa complicidad profesional que fomente, por supuesto, el progreso social y cultural, fraguando una educación de calidad. Poniendo el foco en la educación financiera concretamente, una definición bastante completa de la misma la recoge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que ya se ha señalado en una de las ponencias de hoy, pero que a mí me gustaría reseñar dos ideas importantes. En primer lugar, que se trata de un concepto dinámico, es decir, que va avanzando y evolucionando conforme lo hace la situación económico-financiera, y además que se trata de un proceso con vistas a largo plazo, es decir, las decisiones que se toman las personas lo hacen a lo largo de su vida. Con ello evolucionan también los productos y servicios financieros que se ofrecen, así pues como los riesgos y las oportunidades inherentes a los mismos. Por ello es muy importante que la sociedad tenga esos conocimientos financieros, y es aquí donde la educación financiera se configura como un pilar fundamental. Esta importancia de la educación financiera, pues, ha provocado también el interés de instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, en este aspecto. En otro momento de este congreso también se ha mencionado algunas de las iniciativas que podéis ver reflejadas en la transparencia. Por tanto, sin ánimo de ser muy exhaustiva en este aspecto, voy a destacar que estas instituciones ponen de manifiesto dos ideas fundamentales. En primer lugar, el déficit de educación financiera que tiene la población, y en segundo lugar intentan ofrecer soluciones a esta situación a través de programas e iniciativas, y además también herramientas como las que aporta la Agencia Estatal de Administración Tributaria con su portal online, en la que ofrece herramientas tanto a profesores como alumnos de primaria y secundaria, siempre con el objetivo de fomentar esa cultura financiera. Adentrándonos ya lo que es en el centro de la cuestión, en esa influencia que puede ocasionar la educación familiar en la educación financiera, cabe mencionar en primer lugar los numerosos escándalos que hemos vivido en las últimas décadas y que ha despertado el interés de la familia por educar su entorno en temas financieros, con el objetivo, pues, de evitar esos engaños y esas prácticas deshonestas que han vivido y que han provocado esa pérdida de confianza en el sistema. ¿Por qué señalo esto? Porque esto es importante si atendemos a la relevancia que tiene el papel de la familia en el progreso económico y social, como agente de consumo, como contribuyente y, por supuesto, como oferente del factor productivo más importante, como es el trabajo. Por tanto, todas las decisiones y acciones que se lleven a cabo tomando estos roles va a tener una repercusión en el devenir económico. De esta forma, cuanto mayor sea la cultura financiera que se adquiera en el seno familiar, mejores decisiones se tomarán y, por supuesto, mayor conocimiento de causa se tendrá. Como consecuencia de todo ello, la familia posee una responsabilidad muy importante a la hora de aportar a la sociedad miembros responsables y con una buena educación, ya que es aquí donde los jóvenes comienzan su inicio en el aprendizaje de aspectos económicos, como puede ser saber gestionar sus ingresos, ahorrar o administrar sus recursos, que después desarrollarán a gran escala en el entorno económico. Algunos de los aspectos que se adquieren en la familia y que después los propios miembros lo revertirán a la sociedad, lo podéis encontrar en esta transparencia, pero debido a la falta de tiempo, pues solo me centraré en mencionar algunas de ellas.
En primer lugar, la centralidad de las personas es importante porque el núcleo familiar se compone de personas que son importantes por el hecho de serlo. Y este es el mensaje que se quiere transmitir tanto a la sociedad como a las empresas, el valor que tienen las personas por serlo y además el reconocimiento que se debe tener el trabajo que éstas realizan. Con este objetivo lo que se persigue es una humanización de las organizaciones. En segundo lugar, destacar la responsabilidad social individual, tan importante si entendemos que las decisiones que toman los individuos tienen una serie de repercusiones tanto financieras como morales en sus relaciones con otros agentes. Y esto se transmite a las empresas a través de la responsabilidad social corporativa, ya que esta depende en gran medida de la responsabilidad social individual. Y finalmente, si nos formamos en estos valores y si recibimos una buena educación, el propio funcionamiento del mercado va a premiar a aquellos agentes que trabajen mejor y que sirvan de ejemplo a otros agentes, pues para que desarrollen una vida personal mejor y enfocada hacia el bien común. Para concluir esta ponencia, reseñar 3 ideas principales que resumen muy bien lo que hemos dicho hasta ahora. En primer lugar, la necesidad de una cultura financiera sólida que contribuya al progreso social, cultural y económico en consonancia a contribuir también al objetivo del desarrollo sostenible. Número 4, esa educación de calidad. Este hecho se pone en evidencia si atendemos a los diversos informes y estudios que muestran que es necesario un mayor esfuerzo por parte de todos para fomentar esa educación financiera. Y cuando digo por parte de todos, hago especial hincapié en aquellos agentes que tienen un contacto directo con la educación, es decir, desde colegios hasta escuelas de negocios, sin olvidar, por supuesto, la relevancia que tiene el papel de la familia, como ya he mencionado, como una institución social y económica básica. Esa contribución que realiza la familia a la sociedad es bien clara, ya lo he mencionado, tiene una responsabilidad de aportar a la sociedad unos miembros con una buena educación, cultivados en valores que desarrollen una vida personal mejor y, por tanto, que busquen una sociedad más justa, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible. Y aquí me paro un minuto para decir una idea que me parece bastante importante, y es que ese desarrollo sostenible actualmente será más sencillo conseguirlo en la medida en la que hoy en día, en comparación con tiempos anteriores, los miembros parentales tienen unos conocimientos financieros mayores que pueden impulsar la educación de los jóvenes en este ámbito. No me gustaría despedirme de todos vosotros sin antes hacer intrapersonal de cada individuo, importantísimo para esa consecución de una educación de calidad y, por supuesto, que forjada en valores. Espero que esta ponencia haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y además me gustaría también agradecer a todos los miembros que componen el equipo de Edufinet y, por supuesto, al Banco Unicaja por hacer posible el desarrollo de esta iniciativa, y agradecer también a Ángela por haber contado conmigo para poder colaborar y formar parte de este tercer Congreso de Educación Financiera. Muy bien, muchas gracias doña Ángela y doña Estefanía por su ponencia y por su artículo.